Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Convención Constitucional, martes 5 de abril. Vamos a ir revisando lo que ha pasado hoy día, pero también lo que pasó ayer en este día lunes, en donde además se cumplieron 9 meses desde el inicio de la convención y su instalación, y quedan 3 meses exactos para que termine este proceso tan relevante. El 5 de julio es la fecha final. Bueno, como yo les comentaba, vamos a revisar lo que ha pasado y lo que pasó finalmente en esta comisión de sistema de justicia, que se votó en particular ciertas normas que han generado algunas polémicas. Por ejemplo, se aprobó esta iniciativa popular de norma que se llama Cárcel para Sebastián Piñera, que veíamos ya había sido aprobada en general, y que esta es una iniciativa que sale precisamente de la ciudadanía y no es algo que propuso algún grupo de convencionales, sino que de la propia ciudadanía. De hecho, fue el ex fundador o el fundador de la ex lista del pueblo quien ingresó a esta iniciativa, que juntó cerca de 20.000 firmas y establece que el único responsable es Sebastián Piñera Echenique, quien hasta el momento ha actuado en plena impunidad, y que se agrega además que a esto también se suman dentro de su periodo los escándalos derivados de los Pandora Papers y las revelaciones sobre el proyecto minero Dominga. Son algunos de los antecedentes, pero muy importante aclarar que esta norma, que se llama Cárcel para Sebastián Piñera, no busca la prisión para el exmandatario. Es una norma que habla más en general y donde se determina también que no se debería declarar la guerra a su propio pueblo. Pero importante aclarar que no es algo destinado exactamente para el exmandatario Sebastián Piñera. Esto, como yo le decía, ha generado diferentes reacciones por parte de los convencionales afuera del Congreso Nacional también, así que pasemos a revisar parte de las declaraciones de la constituyente Ingrid Villena y también de Luis Mayol. Cuando se inicia cuando se presenta esta iniciativa popular de norma, se le pone este nombre llamativo que de pronto pudo haber herido sensibilidades políticas de otros sectores políticos, pero lo que nos interesa mantener es su contenido. Y como bien decías tú, es el principio de garantía de no repetición y que ningún otro presidente o presidenta pueda vulnerar los derechos humanos o declararle la guerra a su propio pueblo. Lo encuentro que es insólito. Yo creo que en ninguna constitución del mundo se aprueba una cosa que no tiene ningún destino, porque no tiene una normativa detrás, sino que una declaración de principio odiosa en una carta fundamental, que el objeto de ella es que sea una casa para todos, que transmita armonía entre los chilenos. Este es un acto vengativo establecido en una constitución y no tiene nada que ver. Y lamentablemente, y lo digo lamentablemente, esto lo único que hace es contribuir a desprestigiar cada vez más el proceso constituyente. Otro de los puntos que vio esta Comisión de Sistema de Justicia tiene que ver con el Tribunal Constitucional, que sabemos tiene que resguardar esta nueva Constitución. Se ha propuesto en esta comisión crear un nuevo órgano que funcionaría en una sala especial de la Corte Suprema, y esto también ha generado diversas reacciones, polémica también. Hay algunas personas que están a favor, otros en contra. El coordinador, quien es precisamente Cristian Viera, que es parte del Pacto Apruebo Dignidad, decía que hay un cuestionamiento fuerte al rol que tiene hasta ahora el Tribunal Constitucional y hay que cambiarlo, pero sí hay diferencias si es que debería ser mediante este nuevo órgano o no. También otro de los artículos y normas que han sido aprobadas, esta Agencia Nacional del Consumidor, que viene a reemplazar o reemplazaría más bien al CERNAC tal como lo conocemos, y que tendría ciertas facultades fiscalizadoras, sancionatorias y regulatorias, y eso marca la diferencia porque lo veíamos desde la Cámara Nacional de Comercio. Ellos discrepan que este nuevo órgano debería tener la posibilidad de sancionar, que esto debería quedar sujeto a la ley y no a la nueva Constitución. Algunos de los temas que faltan por revisar, recordemos que todavía tienen que pasar al Pleno para ser votado por los 154 convencionales. No sería esta semana, sino que quizás no hay fecha para ello, pero podría ser ya la próxima semana. Eso con la Comisión de Sistema de Justicia. También vamos a hablar lo que ha pasado con la Comisión de Principios Constitucionales. Veíamos la semana pasada, hubo en pleno donde se votaron algunas normas de este informe. Algunos llegaron al borrador de nueva Constitución, otros se rechazaron y otros volvieron a la comisión para ser nuevamente revisadas. Hemos preparado, como siempre, para que sea bien explicativo, algunas gráficas laterales para poder mostrarles bien cuáles son algunas de estas normas aprobadas. Por ejemplo, la referente a la participación ciudadana digital.
También una sobre plebiscitos regionales o comunales, que es un punto central y que lo vamos a profundizar en unos minutos más con una entrevista. Y también ingresó al borrador de nueva Constitución una que se establece las razones por las cuales se puede perder la nacionalidad chilena, y sería por una renuncia voluntaria manifestada ante una autoridad chilena competente, entre otras razones. Y también un artículo que es el artículo 27 que fue aprobado, que trata sobre el exilio y también el destierro. Esas son solamente algunas de las aprobadas y que van al borrador de nueva Constitución. Hay otras que fueron rechazadas, que no tuvieron este apoyo de 103 votos. Por ejemplo, la que habla sobre institucionalidad, que expresaba que una ley establecería un consejo electoral y de participación ciudadana. Este organismo no generó apoyo dentro del Pleno y finalmente fue descartada, rechazada y no tiene posibilidad de avanzar más. También una norma que hablaba sobre ciudadanía indígena y tribal, y también otro artículo, el 26, que creaba condiciones para una migración internacional segura, ordenada y regular, que también es algo innovador, o era algo bastante innovador, ingresar en una nueva Constitución temas migratorios. Ahora, yo les comentaba también, tenemos unas gráficas laterales para mostrarles cuáles son los artículos que no obtuvieron estos 103 votos, por ende no pasan al borrador de nueva Constitución, pero que tampoco se caen o se mueren, como hemos dicho varias veces, sino que tienen una segunda oportunidad. Y esto sucede cuando tienen más de 78 votos, pero menos de 103. Y algunas de estas normas son, por ejemplo, la que tienen relación con el sufragio postal. Esa va a tener que ser revisada nuevamente por la comisión. También una que generó polémica también, que habla sobre que las personas habilitadas para sufragar pueden presentar una propuesta de norma que cuente con el patrocinio equivalente al 0,5% del último padrón electoral, que habla sobre una iniciativa popular de ley que se ve en otras constituciones a nivel mundial, pero según algunos convencionales sí tiene que tener algunos ajustes y que también tiene relación con lo que se llama democracia directa. Y otro de los puntos también era el tema del referéndum revocatorio de mandato, que busca que la ciudadanía tenga el rol o la opción de decidir quién se mantiene en su cargo o no. Esto desde un alcalde, un gobernador e incluso al presidente de la República. Y para ello el 35% del padrón electoral tenía que enviar esta solicitud y ahí se convocaba un plebiscito. Y en el caso de alcaldes y gobernadores, un 25%. Esto se ve también en otras constituciones a nivel mundial, pero más concentrado en Latinoamérica, por ejemplo en Ecuador, también se ve en Colombia, en Bolivia y en Perú, pero sí tiene que ser revisado porque hay algunos convencionales que dicen que esta figura es peligrosa porque podría ser sobreusada por la oposición en su momento. Pero también habla sobre esta herramienta de democracia directa. Y también otro artículo 17, el artículo 17 sobre la nacionalidad, también fue regresada a la Comisión de Principios Constitucionales para una nueva revisión. Y esta habla, por ejemplo, de que la solicitud de nacionalidad para personas residentes y refugiados, eso fue aprobado, quiero decir, fue devuelto a la comisión, y también el inciso segundo sobre la entrega de nacionalidad chilena por parte del Estado a quienes lo soliciten, y el inciso cuarto que dice toda persona tiene derecho a la nacionalidad en la forma y condiciones que señala este artículo. Tiene que ser devuelto, se ve nuevamente en la comisión, se egresan modificaciones y luego avanza nuevamente al Pleno a una votación en particular, y ahí recién puede llegar a este borrador de nueva Constitución. Son varios los temas que estamos viendo, quedan pocas semanas para que termine este proceso de votaciones en los plenos, porque luego a mitad de mayo comienza el proceso de armonización. Pero vamos a profundizar sobre estos temas a la vuelta de esta pausa comercial. Ya estamos de vuelta a la pausa comercial y yo les comentaba que íbamos a profundizar sobre algunos temas, por ejemplo, lo que sucedió con principios constitucionales. Estoy con mascarilla porque a mi lado está Beatriz Sánchez. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. ¿Tú? Muy bien, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, Beatriz, para que sepan las personas que nos están viendo, eres integrante de la Comisión de Principios Constitucionales. Se votó la semana pasada el informe. Algunos pasaron a este borrador de nueva Constitución, otros no. Entre ellos, este artículo que habla del plebiscito revocatorio para el presidente de la República, un referéndum. Sí. Y para que se entienda también, esto busca que la ciudadanía tenga la opción de decidir quién permanece en su cargo o no, con un quórum de 35%, etcétera. ¿Crees que este artículo debería estar en la nueva Constitución? Mira,
Bueno, muchas gracias por la invitación y un poco también como para contar, yo sé que esto siempre es bien difícil, pero para contar un poquito en qué estamos. La comisión se llama Comisión de Principios Constitucionales, Democracia, Nacionalidad y Ciudadanía. Entonces lo que vimos en un primer informe fue todo lo que tiene que ver con principios constitucionales, que es como la primera página de la Constitución, ¿no? Y en este segundo informe lo que vimos y propusimos al Pleno fue justamente mecanismos de democracia directa, que es algo que nunca hemos tenido en Chile, nunca, ¿no? Es un capítulo como nuevo, y nacionalidad y ciudadanía. Eso fue lo que llegó al Pleno. Dentro de los mecanismos de democracia directa, el informe que presentamos incluye 5 mecanismos de democracia directa. Y uno de ellos es la revocatoria de mandato, que es solamente para los cargos unipersonales, que es para el presidente o presidenta, para los gobernadores regionales y para los alcaldes. Y claro, efectivamente, todos estos mecanismos tienen números, cifras, porque se abren a través de la junta de firmas para que después se fuerce un plebiscito. Esa es la idea de todos los mecanismos de democracia directa. ¿Y que existen en otros países? Existen en otros países, de hecho existen en varios países de América Latina, en países de Europa también. Y este que se presentó en específico tiene un requisito bien alto de junta de firmas, entonces casi como un botón de pánico de escape si es que efectivamente hay un país, y esperemos que nunca pase, ¿no?, que esté sumido en una crisis muy dura. ¿Y crees que, bueno, ha generado debate el porcentaje? Escuchábamos algunos convencionales, por ejemplo, de movimientos sociales que decían que esto era demasiado alto, que había que bajar este porcentaje, y otros decían que estaba bien. ¿Crees que está bien el artículo o debía volver a la comisión para cambiar, por ejemplo, este tema? Bueno, de hecho vuelve a la comisión y por poquitos votos. Este artículo en específico sacó 96 votos de los 103 que se requerían para quedar inmediatamente en la Constitución, así que se devuelve a la comisión. Creo que ese es un tema a conversar. Mira, para ser bien sincera, nosotras y nosotros como Frente Amplio que participamos de la Comisión de Principios nos fuimos de a poco convenciendo de un proceso de revocatorio de personas. Digo de personas porque otra de las propuestas de mecanismo es revocatorio de ley, que es votar para que una ley deje de existir. Entonces nos fuimos convenciendo de a poco porque no estábamos tan seguros si es un mecanismo que nos gustaba o no. La gracia de esta propuesta, que su origen está en Jorge Baradit, él fue el que la presentó, la estudió harto. La gracia de esta propuesta es que solo para los cargos unipersonales, o sea, donde una persona puede tomar muchas decisiones, ¿no?, presidente, gobernador, alcalde, sino que además tiene ciertas características que de alguna manera protegen que esto no vaya a ser como un juego perverso de la política, ¿no? Y eso yo creo que es muy importante. Por ejemplo, que no puede darse en el año siguiente inmediato de que la persona es electa, o sea, no una oposición fuerte puede levantar inmediatamente a tratar de votar a un presidente, ¿no? Y tampoco se puede presentar en el último año antes de que expire ese mandato. Que era lo que establecía el artículo. Exacto. Sí. Y lo otro son los porcentajes, que yo creo que se pueden conversar, porque efectivamente en el caso del presidente era distinto para gobernadores y gobernadoras o alcaldesas y alcaldes. En el caso del presidente, solamente para abrir la posibilidad de un plebiscito era el 35% del padrón de firmas. Para abrir recién un plebiscito, entonces efectivamente es un número muy alto. ¿Lo bajarías? Yo creo que estamos abiertos a la conversación. No sé, y esto de los números de los porcentajes para los plebiscitos es una conversación delicada, compleja. Yo creo que para mejorar este artículo, porque se devolvió a la comisión, creo que hay que conversarlo. Pero creo que aquí hay un tema que es interesante, que es que con todas estas características la idea es tener, sobre todo en un país que si tiene una figura presidencial fuerte, o estas figuras unipersonales con mucho poder y fuertes, creo que cuando una persona llega a ese cargo por votación popular, la única forma de que deje ese cargo tiene que también ser por votación popular. Creo que tiene un sentido, y ese es el sentido de los mecanismos de democracia directa, es que la responsabilidad tanto de la votación para salir electos como de la votación para sacarte de ese cargo, con muchas condiciones, no llegar a hacerlo, pero también recae en las personas. Creo que ahí hay algo importante que plantear a propósito de lo que nos ha pasado en Chile, que la verdad es que tomamos poca decisión de las cosas que nos pasan. Bueno, por eso este tema de la democracia directa está nueva y se aprobó la realización de plebiscitos regionales y comunales. Beatriz, si nos puedes explicar cómo se hace eso concretamente, cómo se realiza eso y con qué materias. Sí, a ver, presentamos varias propuestas, las nacionales, todas se devuelven a la comisión, ninguna se aprobó por 103. Esa se aprobó porque es más bien una apreciación más general, porque no tiene porcentaje ni nada, pero la idea o el espíritu de lo que se aprobó es que efectivamente
hoy día, y este es un cambio bien radical respecto a la Constitución actual, la Constitución del 80, que es una constitución de raíz bien autoritaria, entonces deja expresamente a la gente afuera, ¿no? Lo único que permite de mecanismos de democracia más directa son los plebiscitos y son a nivel comunal. Y tienen una característica que, por lo que conversamos con muchos especialistas para proponer estos mecanismos, es que los llama siempre la autoridad. Y si vemos en nuestra historia de los últimos, no sé, 15 años, pese a que está en la Constitución del 80, ¿cuántos plebiscitos comunales hay en Chile? La verdad es que son mínimos, son de materias muy acotadas y solamente lo hacen las comunas más ricas. ¿Y de qué materias se deberían hacer? Bueno, creo que las materias debería ser nuestra perspectiva para plantear los mecanismos. Tienen dos cosas que creo que son fundamentales. La primera es que los plebiscitos, los referéndums, o como queramos llamarle, siempre tienen que surgir desde la ciudadanía, no desde la autoridad. Porque si la autoridad los propone, nunca los propone. O siempre los hace con algo que le convenga, ¿no? En cambio, todos tienen que ser llamados popularmente, o sea, surgir de la ciudadanía, y por eso es que siempre van asociados a la junta de firmas para permitir después un plebiscito. Eso es lo primero. Y lo segundo es que no debería tener límite de tema. Porque creemos, sobre todo, cuando hay cambios que son... Nosotros proponemos, por ejemplo, a nivel nacional, una iniciativa popular de reforma constitucional. Ese no puede tener límite de temas porque estás cambiando la Constitución, que es lo más grande, ¿no? Pero en los casos comunales y regionales no debería tener un límite de tema, a no ser que fuera, por ejemplo, un tema de presupuesto completo de la comuna, ¿no? Ahí debería tener quizás una restricción porque una comuna no se puede quedar sin ejecutar un presupuesto. Pero tienen que ser temas que son comunales, en el fondo. No, por supuesto. Claro. Si es comunal y regional, la diferencia con el nacional es que son temas que tienen que ver específicamente con la comuna. Y me refiero a lo que es más sentido por las personas. Los planes reguladores de las comunas. Creo que ese es un tema que siempre debería venir ratificado por la ciudadanía, porque son materias demasiado importantes y que nos afectan en la ciudad que vivamos, el día a día. ¿Temas medioambientales, por ejemplo? También debería ser, sobre todo si hay megaproyectos. Quizás proyectos más pequeños, y ahí vamos viendo como la calidad de estos mecanismos, ¿no? Pero creo que todos esos deberían siempre incluir una forma de mecanismo para que las personas puedan expresar vinculantemente su opinión. Beatriz, ahora cambiando de tema, ¿cómo toma usted esta encuesta que hemos visto durante los últimos días, últimas horas, que muestran que hay una opción aún mayor del rechazo en comparación al apruebo, también quizás mayor desconfianza también al trabajo que se está haciendo acá en el Congreso Nacional? A ver, yo por lo menos, y el sector que represento también, el Frente Amplio, más mis compañeras que son independientes, estamos bien sensibles a todo lo que pasa afuera, porque si bien, imagino que te pasa, tú que cubres acá, uno tiene como toda la información muy fresca de lo que pasa acá adentro y no necesariamente lo que permea hacia afuera, ¿no? Entonces estamos siempre como con la oreja bien abierta de lo que pasa. Entonces yo miro todas las encuestas y uno las lee y claro, entonces la preocupación es de identificar esos problemas, ver cuáles son los factores y tratar de explicarlos de alguna manera, pero también de reaccionar hacia adentro. Creo que estamos en un momento de la convención y por eso yo no soy sorda a las encuestas y nos preocupan, por supuesto. Cada vez que surge una encuesta, un estudio o una opinión mayoritaria o cuestiones que se van reproduciendo en redes, uno para las antenas y dice, aquí está pasando algo. ¿Y cuáles son las razones de esto? Yo creo que las razones son varias. Yo creo que primero parto por la autocrítica, ¿no? Yo creo que hay muchos momentos de la convención en que hay mucha tensión, hay mucha discusión, que no se sabe muy bien cómo separar. Nosotros mismos somos muy incapaces de mostrar y separar, lo voy a decir bien en chileno, la paja del trigo. O sea, ideas que son más bien testimoniales, que jamás van a llegar al acuerdo de los 2/3, pero pareciera que son acuerdos de toda la convención. En eso ha sido difícil de avanzar en eso. Creo también que muchas veces estamos en discusiones muy largas que no se entienden para afuera, que podrían ser muchísimo más cortas, podrían ser muchísimo más sencillas. Entonces creo que muchas veces se da una imagen hacia afuera que no es exactamente lo que está pasando dentro. ¿Y hay una autocrítica del Frente Amplio? O sea, yo creo que sí, por supuesto. Yo creo que, mira, siempre las cosas podemos ir resolviéndolas de una mucho mejor manera, ¿no? Creo que en algunos momentos tenemos grandes aciertos y en otros momentos las cosas no son no son lo mejor, o lo mejor que nos habría gustado, pero yo lo que pido sí, porque creo que esto es importante,
porque creo que van a empezar de aquí hasta la fecha que sea el plebiscito, ¿no? Van a empezar a salir muchas encuestas, mucha información. Yo lo que sí me gustaría es dejar sentadas algunas cosas. Lo primero es que estamos todavía en la construcción de acuerdos que son acuerdos muy grandes, o sea, 2/3 de 154 personas, que son 103 personas. Llegar a esos 2/3 es algo muy duro, lo vivimos todos los días, ustedes son testigos además. Y si uno mira todo lo que se ha ido aprobando y que está quedando ya en el proyecto de Constitución, son normas muy de sentido común, ¿no? Que lograron este acuerdo para llegar ahí. Entonces, al estar en el proceso, no tener todo votado, además que se va votando como en desorden, no como en la estructura de la Constitución, es difícil ir explicando. El proceso de lo que se está haciendo acá en la Convención es difícil, hay muchas comisiones, hay muchos pasos, pero ¿qué cree que es el factor? Porque se hablaba, por ejemplo, de un tema comunicacional que sin duda está al debe por parte de la Convención. Hay un problema comunicacional, que todavía no se ha resuelto y solamente quedan 3 meses. Han habido diferentes cambios en la directiva de las comunicaciones, todavía no se llega a ese tema, pero, por ejemplo, hoy el presidente Gabriel Boric decía en Argentina que esto va más allá de un tema comunicacional. Sí, yo creo que tiene razón. ¿Pero por qué? ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el factor allá? A ver, porque yo creo que tenemos que hacernos cargo políticamente de que estamos haciendo un proceso que es inédito en Chile, que nunca habíamos pasado por algo así. Y eso necesita una conexión con la ciudadanía que quizás no hemos tenido. Y eso no es solamente comunicacional. Creo que se necesita explicar mejor de distintas maneras lo que estamos haciendo. Y eso no es solamente comunicacional, también es una decisión política de cómo te instalas hacia afuera. Creo también que hemos ido haciendo ajustes, por ejemplo, el reglamento, porque es la manera de ir, vamos haciendo como en la práctica se va modificando todo, porque nos hemos ido dando cuenta que hay discusiones que eran demasiado largas por muchas horas, se fueron acortando las horas, votamos, y yo creo que ese es un problema también. Por ejemplo, la votación empieza después de la discusión, y las votaciones empiezan muy tarde en la noche. Y a lo mejor las votaciones deberían ser en un horario donde todo el mundo las pudiese seguir, ¿no? Para tener para ir entendiendo mejor cómo son los procesos. Entonces, creo que podemos ir mejorando mucho más de todo lo que se hace. Creo que, lo decía antes, de repente nos centramos en ciertas discusiones que no tienen mucho destino, ¿no? Entonces creo que por eso es bueno empezar nosotros y nosotras mismas ir separando lo que es importante para llegar al final de otras cosas que son discusiones más accesorias. ¿Qué tanto ha afectado, por ejemplo, las declaraciones que hemos visto también en los últimos días del sector de Vamos por Chile? Por ejemplo, lo que ha dicho el convencional Bernardo Fontaine en relación a las pensiones, que varios de los constituyentes salieron a desmentir eso. ¿Cree que ya ha comenzado, como dicen algunos convencionales, una campaña de rechazo dentro del ex Congreso Nacional? Sí, yo creo que la campaña del rechazo partió desde el día 1. Y eso es lo otro que quería decir, o sea, que podemos hacer toda la autocrítica, y yo la hago, toda la autocrítica de mecanismos que podemos ir mejorando, de una mejor comunicación, porque yo creo que hay un factor comunicacional también, de no distraernos de repente en discusiones que no tienen un destino tan claro, sino que centrarnos en la pega que hay que hacer, que es harta y que queda poco tiempo. Pero también quiero decir que cuando estamos en un proceso inédito como este, que lo que busca es cambiar los equilibrios de poder del país, porque eso es lo que hacen las constituciones, y esta es una constitución de cambio, eso genera mucha irritación afuera. Y si vemos quiénes son los que han estado más duros, muchas veces criticando, vemos al Senado, que pierde poder, vemos al poder, a la Corte Suprema, que también se ve afectada por decisiones que se toman. Entonces, vemos una reacción también del poder respecto a lo que estamos haciendo. Entonces también yo creo que hay que ir sopesando este clima que se forma afuera. Y creo que lo que pasa, y creo que lo que pasó con el convencional Bernardo Fontaine es muy decisivo y muestra mucho de eso. Porque él directamente lo que hace es ocupar una votación de una comisión, ¿no? Algo que todavía está en indicaciones, en trámite, que falta para llegar al Pleno, para instalar algo que no es cierto, para instalar una mentira en los medios, pero una mentira que además le duele y es muy dura para la gente. Decirle a la gente, mire, la convención votó para expropiarle todos sus ahorros de sus fondos de pensiones, es casi como decir, mire, la convención votó para que se quede sin su casa. O sea, es una cosa muy dura que le instala y que es falsa. Y eso le genera un daño profundo también a la convención, profundo. Beatriz, te quiero llevar también a otros temas. El tema, por ejemplo, de las normas transitorias, ha hablado mucho de eso, y cómo se va a avanzar hacia este nuevo sistema político.
¿Cree que se deberían adelantar las elecciones presidenciales? ¿Se debería esperar 4 años? ¿Que no haya reelección? ¿Que haya reelección? ¿Cómo debería ser? A ver, no lo sé. Creo que es medio complejo que me pregunten a mí eso, sobre todo porque está mi gobierno gobernando, ¿no? Por eso es mismo. mi presidente. Entonces, yo creo que vamos a tomar decisiones sabias acá adentro. Pero una respuesta más concreta, no como Beatriz Sánchez, como constituyente acá en la convención, ¿cómo cree que debería ser? Yo entiendo que todavía faltan muchas conversaciones, Sí. De repente este tema es un poco preliminar, Sí. Pero desde su punto de vista, opinión personal, ¿cómo debería ser? Es que, para serte bien honesta, no lo hemos conversado todavía como Frente Amplio para saber en qué momento debería haber, si esto es como darnos tanto tiempo y que todo parta de nuevo, si las cosas se hacen, porque como también como para poner la pelota al piso. Cuando hablamos de los transitorios o estas normas transitorias, justamente lo que buscan, y todas las constituciones lo tienen, es establecer el tránsito entre lo que hay hoy día y cómo Sí. tiene que ser a propósito del cambio constitucional, porque evidentemente, y eso también es otro factor que yo creo que hay que dar tranquilidad, ¿no? El momento en que empieza a regir la Constitución no cambia todo inmediatamente. Es imposible porque son cambios estructurales, profundos, y por eso se necesitan los transitorios para que diga ya, este régimen Claro. va a cambiar pero con este plazo. ¿Y se debe esperar Esto 4 otro años con para este tanto gobierno? plazo. No lo sé. No hemos tomado esa decisión y por eso no me quiero casar con que sí tiene que esperar o no se tiene que esperar porque no lo sabemos todavía. Pero, por ejemplo, adelantarlo a 1 año, ¿cree que eso sería un buen camino o cree que algunos dicen que sería una especie de ingobernabilidad, cambios muy rápidos? ¿Cree que hay que tomar un poco de pausa en eso? Yo lo que creo es que, no sé si 1 año puede ser muy pronto, muy abrupto, pero prefiero no casarme hasta que no tengamos como una decisión. Pero lo que sí yo creo es que no todo puede aplicarse al mismo tiempo. Creo que tenemos que, y para eso está justamente los transitorios, y fue una buena decisión de la mesa que todos los artículos transitorios, o sea, que marquen el tránsito entre todo lo que se está decidiendo para ver cuándo entra en funciones o con qué gradualidad entra en funciones, que eso también es muy importante. Creo que para poder hacer los transitorios bien, en un principio lo iba a hacer cada comisión. Pero no, la verdad es que hay que tener como el mapa completo de lo que se vota, porque todavía no hemos terminado de votar todo, para decir ya, miren, tenemos el mapa, esta es la estructura del sistema político, del sistema de justicia, de los principios constitucionales, de forma de Estado, en fin, y con eso los transitorios van a marcar estos ritmos, estos tiempos. Entonces yo creo que el que los transitorios se hagan al final me parece que es algo aceptado. Por eso todavía no nos decidimos, porque todavía no estamos metidos en la conversación de los transitorios. Claro. Bien, Beatriz Sánchez, muchísimas gracias por su tiempo y por estar acá en Convención Constitucional. No, a ti, muchas gracias por la invitación. Y nosotros nos despedimos, gracias por acompañarnos y nos volvemos a encontrar mañana a las 3:30 de la tarde. Que esté muy bien. Buenas tardes.